Muy bien, para abordar este tema hemos invitado en esta oportunidad a Vladimir Sánchez, director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, quien nos acompaña esta mañana. ¿Y cómo está Vladimir? Es un gusto, buenos días. Gabriela, muy buenos días, gracias a Vía Yala por la invitación y estos 191 años de aniversario de nuestra patria permite también dar algunos datos del trabajo que ha desarrollado el fondo en los últimos 10 años en la gestión del presidente Evo. Imagínense, son 10 años de trabajo, 10 años en los que se tenía un país diferente al que se tiene ahora. Eso es cierto, ¿no? O sea, en la gestión del presidente Evo los cambios son importantes, son cambios sustantivos, son cambios que se tienen que subrayar, sobre todo por la visión estratégica que ha incorporado el Estado bajo la dirección del presidente Evo en temas tan importantes como el agua, ¿no? El FPS a un principio se dedicaba más a proyectos sociales. Posteriormente fue entrando a proyectos productivos. En los últimos 10 años, el FPS ha invertido 8.000 millones de bolivianos en proyectos de, como decía un principio, en educación, salud, y estos últimos años en proyectos de agua potable y riego. Realmente hay los impactos que se tienen son muy importantes. Estos programas que estamos ejecutando están articulados con los objetivos que tiene el Estado hasta el 2020 y para la Agenda 2025. Uno de los puntos importantes sobre el cual se ha estado trabajando es que la cobertura de agua potable llegue a un 90% hasta el 2020. Estamos cerca, estamos en el 85%, y creemos que con el esfuerzo de todos los niveles del Estado, en particular del central, vamos a llegar al 90%. Y para el 2025 nos vamos a aproximar al 100%. No se va a llegar nunca al 100% porque nuestra población crece. Entonces hay que trabajar en mejorar, en incrementar o construir nuevos sistemas de riego para la población creciente. Los bolivianos estamos bastante fecundos y estamos creciendo en el número de población. ¿Cuál era la situación antes? Me gustaría conocer este avance, precisamente, si sea en los proyectos Mi Riego y también Mi Agua, importante lógicamente para el territorio nacional. A ver, la entrada, y esto quiero subrayar, porque estamos hablando de sequía, ahí es un dato objetivo, la sequía está golpeando a todo el país. Ningún departamento se ha librado, lamentablemente, este año de la sequía. Pero los proyectos de Mi Agua y de Mi Riego están teniendo un impacto en disminuir en forma, yo diría, importante los efectos de la sequía. ¿Y por qué? En la práctica, con estos proyectos de agua potable y de riego, hemos llegado a cerca de 2 millones de personas. Podemos decir que, sin lugar a equivocarnos, de que estas personas que han sido beneficiados con proyectos de agua potable y proyectos de riego, cuentan hoy con agua, para consumo por lo menos, para consumo humano, que viene por los proyectos específicos de agua y por los proyectos de riego, porque si un ser humano, ¿no es cierto?, necesita agua para consumir y tiene agua para riego, esa agua puede utilizarla tranquilamente para consumir. Yo creo que este es un dato importante, además de todos los efectos multiplicadores que tienen varios componentes del quehacer y la vida en el país. Agua significa salud, por ejemplo. El consumir agua, y eso está avalado por los organismos internacionales, solo por tener agua potable, las enfermedades, diríamos, más frecuentes que hay en las viviendas, disminuye un 20%. En el caso de riego, nosotros hemos trabajado, ¿no?, y se ha logrado ya un impacto, estamos llegando a las 70.000 hectáreas bajo riego, con el proyecto
Mi Agua, porque tiene un componente riego, y con el proyecto Mi Riego. Ahora, un proyecto de agua de riego tiene efectos multiplicadores, como decía, en varias actividades ¿no? Incluso de la economía. Primero, que te garantiza la producción anual. Segundo, te garantiza una cosecha más. Con riego se obtiene mínimo 2 cosechas al año. Y si tú, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas o el regante decide colocar hortalizas o producción de corto tiempo, puedes sacar de 3 a 4 cosechas. En Cochabamba hay lugares que sacan 4 cosechas al año con hortalizas. Eso significa que los ingresos de esa familia en la práctica se multiplican también, ¿no? Ese es un elemento importante. Una oferta significativa de alimentos. El riego te garantiza oferta de alimentos durante todo el año. Incluso hoy en los lugares donde hay sequía, porque hay riego, se está produciendo, ¿no? Por estos elementos, el gobierno también plantea con mucha certeza de que sí, estamos viviendo una etapa de sequía, pero el impacto sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, sobre el desarrollo del país, no va a ser tan grande. Y hay cálculos que demuestran que vamos a llegar a un 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Mira, Vladimir, Bolivia ha mostrado este crecimiento a pesar de diversos factores, sean climáticos, sea el contexto internacional. Y esto se permite precisamente a raíz de esa inversión pública, a raíz de este tipo de proyectos, de empezar a llegar a los municipios con diferentes tipos de obras, ¿no?, y proyectos, lógicamente. ¿Qué se tiene proyectado? ¿Cómo ustedes están viendo los siguientes años? Los siguientes años que todavía le corresponde al gobierno estar a la cabeza. Cumplir todas las metas que están planteadas para el 2020. ¿El plan nacional? Sí, el plan nacional del 2020. El gobierno está trabajando muy bien, encabezado por el presidente Evo, los distintos sectores, ministerios también. En el caso que estamos conversando hoy, en el caso de agua potable y de riego, ya te decía, ¿no? Ya el presidente ha anunciado que hay recursos adicionales significativos. Anteayer estuvo en la ciudad de Santa Cruz, ha recibido proyectos de riego de un monto de casi 150 millones de bolivianos, no de riego, de agua potable, perdón, que se van a implementar en todos los municipios de Santa Cruz. También recibió proyectos ahí en Tarija. La próxima semana va a recibir también proyectos de agua potable, de riego en Potosí, miércoles. Por tanto, se está trabajando para cumplir las metas que están planteadas para el 2020. Nosotros creemos que vamos a llegar al 90%, no solamente con el trabajo que está desarrollando el FPS, sino con el trabajo que hacen los distintos niveles del Estado y también los ministerios. Y por otra parte, la meta más ambiciosa es llegar a las 600.000 hectáreas bajo riego, ¿no? Hay que trabajar, eso sí hay que trabajar duro. Ya estamos sobre los 360.000 hectáreas, o sea, nos quedan unas 200 y tantas mil hectáreas. Más de la mitad se ha avanzado, ¿no? Más de la mitad. Pero vamos a avanzar. Muy bien, para ir cerrando la idea, usted empezaba con un mensaje, precisamente por el aniversario de Bolivia, 191 años, el día de mañana, sesión de honor en Tarija. Nos imaginamos que precisamente de las autoridades que ejecutan, que están con obras, que hacen posible que se llegue a los 339 municipios, las diferentes obras, permiten ese crecimiento. ¿Es optimista Vladimir en cuanto a los proyectos? ¿Es optimista Vladimir en cuanto a ver este tema del crecimiento económico y de que Bolivia está siendo vista de diferente manera ahora? No solo optimista, yo soy muy optimista porque el país ha adquirido otra dinámica. Ya se ve con mucha nitidez de una participación de los distintos sectores.
¿no? Hay una participación importante de los sectores sociales, se involucran directamente en estos, hacen el control social. Se ha madurado mucho desde el punto de vista también técnico, ya tenemos capacidades importantes instaladas para poder elaborar y ejecutar proyectos de gran envergadura y de cualidades superiores. En riego, concretamente, estamos ya incorporando tecnología y un salto tecnológico muy interesante en Bolivia. Ya los proyectos de riego no se entregan solamente por riego por gravedad, sino por aspersión, goteo, lluvia artificial, cañón de agua de gran magnitud, pequeña magnitud, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo en agua potable. Estamos aprovechando ya todo el desarrollo tecnológico que hay para poder dotar de agua potable en las mejores condiciones y en lugares donde antes no tenía ninguna presencia el Estado. Hoy llegamos a todo el Estado, estamos en todo el territorio y por tanto vamos a cumplir. Yo veo con mucho optimismo y estoy convencido de que vamos a llegar al 2025 con todos los objetivos que nos hemos planteado y con un Estado completamente distinto al que heredamos el 2005. Vladimir, ha sido un gusto conversar estos minutos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, y también a la televisión, a Viayala, y gracias por llegar a la población. Muy bien, nosotros le proponemos una breve pausa a usted. Al retornar estamos con una entrevista desde Cochabamba.